¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de toda su astucia y poder, Satanás todavía no puede ejercer la palabra de Dios contra ti? Verá, la Biblia no es solo un libro de dichos sabios, es un arma viva, una espada ardiente forjada por el Espíritu de Dios mismo. Y aquí está la verdad aterradora para el enemigo. La palabra, cuando se habla de alguien lleno de fe y el Espíritu Santo, se convierte en una fuerza que el infierno no puede imitar, tocar o superar. En este momento, millones de creyentes caminan con un arma en sus manos, pero ni siquiera se dan cuenta del tipo de autoridad que llevan. Mientras tanto, Satanás está desesperado por mantenerlos ciegos, débiles y silenciosos. Hoy, en este poderoso viaje, descubrirás por qué el diablo teme la palabra pura y hablada, más que cualquier otra cosa, y por qué ha estado tratando de torcerlo, silenciarlo o despojarlo de poder desde el principio. Si alguna vez te has sentido impotente contra la tentación, el miedo o las batallas espirituales, no es porque te faltan fuerza, es porque aún no has activado completamente el arma que Dios colocó dentro de ti. Pero eso está a punto de cambiar. Al final de este video, sabrá exactamente cómo usar la palabra de Dios para romper las cadenas, aplastar la opresión y caminar en una victoria imparable, sin importar lo que vaya en su contra. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelar el error crítico que incluso los cristianos experimentados cometen al pelear batallas espirituales, y cómo puedes evitar que viviera una vida de poder real, innegable y sobrenatural. Si amas a Dios, si crees en la Biblia, si confías en Jesucristo como tu Salvador, entonces prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu vida espiritual para siempre. Y oye, antes de sumergirnos profundamente, no olvide presionar ese botón de suscripción y encender las notificaciones, porque juntos estamos construyendo una comunidad que el infierno no podrá silenciar. Hay una barrera espiritual de que el enemigo, sin importar cuán astuto, simplemente no pueda cruzar, la barrera forjada por la santidad y la pureza de la verdadera palabra de Dios. Es como una fortaleza impenetrable, construida no por manos humanas, sino por el aliento de Dios mismo. Cuando hablamos sobre el poder de la Biblia, no nos referimos a la tinta en páginas o pergaminos viejos escondidos en un museo. No, esta es la voz viva y respiratoria de Jesucristo, que todavía resuena en el tiempo. Cuando alguien habla la palabra con fe, alineada con el Espíritu, se convierte en una espada más nítida que cualquier cuchilla de dos bordes. Hebreos 4:12. Satanás sabe esto. Es por eso que tiembla cuando alguien no solo lee la Biblia, sino que la respira, la vive y lo declara con convicción. Cada palabra en las Escrituras lleva el ADN del Creador. Está infundido con un tipo de poder que el infierno en sí mismo no puede replicar o resistir. Piénselo. Cuando Dios habló el universo a la existencia, no levantó un dedo, solo habló. Génesis 1:3. Esa misma autoridad divina está llena dentro de la Biblia que tienes en tus manos hoy. Es por eso que el enemigo hará cualquier cosa para evitar que los creyentes realmente se sumerjan en la palabra. Teme lo que suceda si realmente descubren el arma que han llevado todo el tiempo. La fe hace que la palabra escrita se convierta en un fuego vivo, una fuerza que los ángeles reconocen y los demonios huyen. Sin el Espíritu que da vida a la palabra, sigue siendo solo letras, pero con el Espíritu se convierte en un poder imparable. Imagina tratar de asaltar un castillo protegido no solo por las paredes, sino también por un fuego sagrado. Eso es lo que sucede cuando un creyente habla con una fe inquebrantable. El enemigo no puede superarlo, no puede torcerlo, no puede soportar su presencia. No se trata de cuánta escritura puedes memorizar. Se trata de cuán profundamente la palabra de Dios vive dentro de ti y cuán firmemente la mantienes en tu corazón. La Biblia dice en el Salmo 119:11, «He escondido tu palabra en mi corazón para que no pecara contra ti». Es la ocultación de la palabra, no solo en tu mente sino en tu alma, lo que construye una fortaleza que ningún demonio puede tocar. Cada verso se convierte en una piedra,
cada promesa, un escudo. Con demasiada frecuencia la gente piensa que citar versos como hechizos mágicos evitará el mal, pero no es así como funciona. Es la fusión de la palabra y la fe, la mezcla de las Escrituras con una vida entregada a Jesucristo, que libera la autoridad celestial. Satanás puede escuchar la diferencia. Puede saber cuándo alguien habla por ritual versus cuando habla de una fe genuina en Dios. Es por eso que la Biblia advierte que la letra mata, pero el Espíritu da vida, 2 Corintios 3:6. Sin fe, incluso las palabras más sagradas son conchas, vacías. Pero lleno del Espíritu, cada declaración se convierte en un trueno en el reino del Espíritu. Y así, amigo mío, a medida que profundizamos en esta revelación, es crucial recordar: el mayor miedo del enemigo no es una Biblia en 1900, un estante. Es una Biblia viva dentro de un creyente. No es la religión la que aterroriza el infierno. Es una relación con Jesucristo, arraigada en la palabra viviente de Dios. A medida que avanzamos, descubramos cómo Satanás, desesperado y astuto, una vez intentó usar esta arma sagrada y falló por completo. Sigamos adelante, porque lo que estás a punto de descubrir abrirá tus ojos a una dimensión más profunda de la guerra espiritual que no puedes permitirte ignorar. En el desierto, bajo el sol y el peso aplastante del hambre, Jesucristo se enfrentó a un enemigo astuto que se atrevió a torcer la palabra de Dios. Satanás, conociendo la autoridad llevada por las Escrituras, trató de armarse contra el autor de la vida. Citó versos, sí, pero los despojó de su corazón, el Espíritu. En Mateo 4, 1-11, vemos que este encuentro escalofriante se desarrolla. Satanás dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito». Mateo 4, 6. Tenga en cuenta que usó la Biblia, pero en lugar de hablar vida, habló manipulación. Sin el Espíritu, incluso las Escrituras se pueden torcer en una trampa mortal, pero Jesús, anclado en el Espíritu, respondió con la verdad pura y sin diluir. También está escrito. Mateo 4:7. No solo conocía la Biblia, la encarnó. Verá, Satanás puede citar las Escrituras, pero él no puede manifestar su poder. Es como un ladrón que intenta forjar la firma de un rey. Puede imitar las palabras, pero la autoridad no está allí. La Biblia no es un libro mágico donde cualquiera puede cantar un verso y ordenar el cielo. No, es un pacto entre Dios y su pueblo, sellado por la fe y el Espíritu. Sin ese pacto, las palabras caen planas. El intento de Satanás de usar la palabra solo expuso sus propias limitaciones. Jesús no solo se resistió a él al conocer las Escrituras, se resistió con la espada del Espíritu. No era una batalla de versos de memoria, era un choque de realidades espirituales, y solo una se encontraba en la verdadera autoridad. Este momento revela algo poderoso para cada creyente. El conocimiento solo no es suficiente. La fe activa la palabra. La relación con Dios lo empodera. El fracaso de Satanás nos enseña que las Escrituras, desprovistas del Espíritu, se vuelven solo texto, sin vida, impotente e ineficaz. Pero cuando un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, habla la palabra con fe, la atmósfera cambia. Las cadenas se rompen. La oscuridad huye. Flujos de curación. La transformación ocurre. Es por eso que el enemigo está tan desesperado por mantener a los cristianos analfabetos o espiritualmente secos, porque sabe que no puede soportar contra alguien que habla la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Seamos honestos. ¿Cuántas veces han citado a las personas versos como lemas, esperando soluciones rápidas solo para no ver cambios? Es porque la palabra debe ser manejada con discernimiento espiritual y conexión con Dios. No es un talismán, es una espada, sino solo en manos de aquellos que se someten a Jesucristo. Santiago 4:7 nos recuerda: «Soméntate entonces a Dios, resisten al diablo, y él huirá de ti». La presentación es lo primero. La autoridad fluye de la obediencia. Cuando Jesús respondió a Satanás, no solo paró palabras,
se paró firmemente dentro de la voluntad de Dios, haciendo de cada declaración un martillo contra el enemigo. Y ahora, avanzando, veamos aún más profundos. Lo que hace que la palabra inquebrantable no sea simplemente las letras o el lenguaje, es el Espíritu que respira a través de ella. Sin el Espíritu Santo, incluso el verso más hermoso se convierte en un caparazón vacío. Así que sigamos caminando este viaje juntos y desbloqueamos por qué el enemigo no puede aprovechar el Espíritu detrás de la palabra, sin importar cuán duro lo intente. Hay una fuerza oculta detrás de la palabra de Dios que permanece invisible para el ojo natural, pero inconfundible en el reino del Espíritu, el aliento del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, la Biblia es solo tinta y papel, un libro, no diferente, de ningún otro. Pero cuando el Espíritu respira sobre él, cada palabra se convierte en una fuerza viva, capaz de derribar fortalezas y criar a los muertos. Es por eso que Satanás puede citar las Escrituras, pero nunca puede ejercer su verdadero poder. Juan 6:63 dice: «Las palabras que he hablado contigo están llenas del Espíritu y la vida». Sin esa vida, sin esa respiración sagrada, las palabras son solo ruido, impotentes contra la oscuridad. Es el Espíritu detrás de la palabra lo que lo convierte en una fuerza que ningún demonio puede resistir. Imagine tratar de encender un fuego sin oxígeno, es imposible. De la misma manera, sin el Espíritu Santo, incluso los versos más puros no pueden quemar las cadenas del pecado y la desesperación. Es por eso que Jesucristo les dijo a sus discípulos que no se movieran hasta que recibieron el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. Sabía que el conocimiento solo no era suficiente. Necesitaban la unción, el fuego, el aliento vivo de Dios dentro de ellos. Ese mismo principio se aplica hoy. La fe no es solo un acuerdo intelectual, es una relación viva impulsada por el Espíritu, y es esa conexión la que convierte las Escrituras en un arma divina en nuestras manos. Satanás entiende esta dinámica mejor que muchos creyentes. Él sabe que puede imitar palabras, pero no ungido. Puede manipular letras, pero no manifestar la vida. Por eso, durante la tentación de Jesús, las citas de Satanás cayeron de plano, porque carecían del respaldo del Espíritu. En contraste, cada vez que Jesús respondía, no solo estaba hablando, sino que estaba liberando la autoridad viva del cielo. Esta realidad divina es la razón por la cual los demonios temblan no solo en las Escrituras, sino también en las Escrituras llenas de Espíritu. No se trata de lo fuerte que lo gritas, se trata de cuán profundamente fluye de tu conexión con Dios a través de Jesucristo. A veces, los creyentes se preguntan por qué citar los versos bíblicos no parece cambiar sus circunstancias. El ingrediente perdido a menudo no es pasión o sinceridad, es el Espíritu. Pablo explicó esto a la iglesia corintia, diciendo: «Nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la carta, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida». 2 Corintios 3:6. La palabra debe ser más que memorizada. Debe ser internalizada, entregada y animada por la fe y el Espíritu Santo. Solo entonces desata el poder sobrenatural que promete la Biblia. Así que aquí está el secreto. Si quieres que la palabra explote con poder en tu vida, invite al Espíritu Santo a cada momento que leas, medita y declara. No solo estudie para conocer el conocimiento, ore por la revelación. Pídale a Dios que respire su vida en sus palabras por ti. Porque cuando caminas bajo esa unción, ya no estás recitando, estás rugiendo. Y ese rugido sacude las puertas del infierno. A medida que avanzamos, profundicemos en lo que sucede cuando alguien lleno de fe habla la palabra, y por qué el enemigo corre en terror cuando esto sucede. Cuando un creyente habla la palabra de Dios con una fe genuina, es como desencadenar un terremoto espiritual que el infierno simplemente no puede contener. No se trata de gritar más fuerte o citar más versos. Se trata del corazón que cree y el espíritu que está alineado con Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda:
Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un sentimiento vago, es una convicción ardiente de que la palabra de Dios es una verdad absoluta e inquebrantable. Cuando esa fe está viva, incluso el más pequeño susurro de las Escrituras se convierte en un trueno en el reino del Espíritu. Los demonios lo escuchan, los ángeles responden a ello, el cielo lo respalda. Este es el poder explosivo oculto dentro de un simple acto de declarar las promesas de Dios con una confianza inquebrantable. Imagine a David frente a Goliat, un niño sin armadura, sin espada, solo una honda y una fe ardiente. No dijo, espero que Dios me ayude. Declaró con audacia, vienes en mi contra con espada y lanza, pero vengo contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Esa es Faith hablando la palabra. Y mira lo que sucedió. Lo imposible se derrumbó delante de él. No, era la fortaleza o estrategia de David. Era su creencia inquebrantable en la autoridad de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios con esa misma audacia, no somos nosotros luchando, es Dios luchando a través de nosotros. Por eso el infierno tiembla. La fe derriba todo el peso del cielo sobre las fuerzas de la oscuridad. Verá, hablar la palabra de fe no se trata de impresionar a otros o mostrar conocimiento religioso. Se trata de estar de acuerdo con lo que Dios ya ha hablado. Es como firmar su nombre bajo un contrato divino, diciendo, sí Señor, te creo. Ese tipo de acuerdo sacude el mundo espiritual. En Marcos 11:23, Jesús dijo, realmente te digo, si alguien le dice a esta montaña, ve, tírate al mar, y no duda en su corazón, pero cree que lo que dicen sucederá, se lo hará por ellos. Observe, es el corazón creyente que activa el milagro. Sin creencia, sin poder. Pero con la fe, nada es imposible. Y no olvidemos que la fe no significa la ausencia de miedo o duda tocando a tu puerta. Significa elegir confiar en la palabra de Dios más fuerte que tus miedos. Imagínese declarar la curación cuando su cuerpo se siente roto, o proclamar provisión cuando su billetera se siente vacía. Esa es la fe. Eso es empuñando la palabra como una espada, incluso cuando todo lo que te rodea grita lo contrario. Y cuando haces eso, el reino espiritual responde. Cadenas snap. Las fortalezas caen. Los milagros se encienden. La fe no niega la realidad. Libera la realidad del cielo al quebrantamiento de la tierra. Es crudo, es arenoso y es asombrosamente poderoso. Ahora, a medida que viajamos aún más profundo, descubramos la razón específica por la cual Satanás teme a un hijo de Dios que se atreve a hablar la palabra con fe viva. No se trata solo de palabras, se trata de la autoridad que se detiene detrás de ellas. Sigamos moviéndonos, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué eres mucho más peligroso para el enemigo de lo que crees. Cuando un hijo de Dios abre su boca y habla la palabra con fe, algo sísmico sucede en el reino del Espíritu, algo que Satanás teme más que cualquier otra cosa. No es solo el sonido de las palabras, es la autoridad integrada dentro de ellos. Romanos 8:17 nos dice que si somos niños, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa herencia no es solo la gloria futura, es la autoridad presente, cuando un creyente, cubierto por la sangre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, declara la palabra. Es como si el cielo mismo ruge a través de su voz. Satanás no escucha a un humano frágil. Escucha el eco del trono de Dios sacudiendo los cielos y la tierra. Es importante entender que la autoridad no proviene de citar las Escrituras como un loro. Viene de la relación. Un verdadero hijo de Dios lleva el espíritu de adopción, Romanos 8:15, y ese espíritu testifica en el reino del Espíritu a quien pertenecen. Es como entrar en una sala del tribunal con el sello del juez en tu mano. Cuando hablas, no estás hablando, es la autoridad del Rey que te respalda. Es por eso que los demonios gritaron en terror cuando Jesús se acercó. Marcos 5:7.
reconocieron la autoridad divina en el momento en que entró en la habitación. Cuando tú, como creyente, declaras la palabra de Dios con fe, el infierno también la reconoce. La estrategia de Satanás es simple. Trata de hacer que los creyentes olviden quiénes son. Susurra mentiras de debilidad, fracaso y miedo. ¿Por qué? Porque un cristiano que conoce su identidad es imparable. Cuando crees que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, Efesios 2, 6, y hablas desde esa posición, ninguna arma formada contra ti puede prosperar. Tus palabras, alimentadas por el Espíritu Santo, rompen las cadenas, cancelan las tareas de la oscuridad y liberan milagros. Eso no es una ilusión, esa es la realidad bíblica. El nombre de Jesucristo, en 1900 en tus labios, hablado en fe, envía ondas de choque a través del campamento del enemigo. Imagínese por un momento. Cada vez que declara audazmente las promesas de Dios sobre su familia, su salud, su futuro, es como balancear un martillo que atraviesa las puertas del infierno. Tu fe no solo resiste la oscuridad, avanza el reino de Dios. Es por eso que la oración, la adoración y la proclamación son tan vitales. No son rituales religiosos, son actos de guerra. Santiago 5:16 dice: la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Cuando un hijo de Dios reza y habla la palabra, el ambiente espiritual cambia, se reclaman los territorios, se ganan batallas, los destinos se desbloquean. Y así, a medida que continuamos este poderoso viaje, exploremos la próxima estrategia de astucia del enemigo. Porque si bien Satanás no puede manejar la verdadera palabra pronunciada en la fe, ha aprendido a torcerla y pervertirla para engañar a los incaides. Lo que descubriremos a continuación lo equipará para reconocer sus esquemas y permanecer anclado en el poder puro e imparable de la verdad de Dios. El juego de Satanás siempre ha sido el engaño, y uno de sus trucos más antiguos y siniestros es torcer la misma palabra de Dios para confundir, manipular y destruir. Desde el principio en el jardín del Edén, le preguntó a Eva, ¿Dios realmente dijo? Génesis 3:1. Siembra sutilmente duda y reinterpretando el mandato de Dios. Observe, no negó directamente la palabra de Dios, la distorsionó. Este método no ha cambiado. Hoy Satanás todavía susurra medias verdades en los oídos de los creyentes, usando las escrituras fuera de contexto para alimentar el miedo, el orgullo o incluso la rebelión. Pero aquí está la realidad. No importa cómo intente manipularla, Satanás nunca puede desatar el verdadero poder de la Biblia porque el Espíritu de Dios no está con él. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se hace pasar por un ángel de la luz. No siempre se presenta con cuernos y un pitchfork. A veces viste sus mentiras con la verdad suficiente para hacerlos sonar santos. Citará las Escrituras, segura, pero siempre despojado de su contexto completo, su espíritu completo y su vida completa. Él podría decir, Dios quiere que seas bendecido, torciéndolo a la codicia. O, Dios perdona, torciéndolo en una excusa para el pecado. Sin el Espíritu Santo guiando la interpretación, incluso la palabra puede ser armada contra las mismas, personas que estaba destinada a salvar. Es por eso que el discernimiento espiritual no es opcional, es esencial. Piense en las tentaciones que vemos hoy, movimientos espirituales que comienzan a citar las Escrituras, pero se desvanecen en orgullo, autotrabajo o ilegalidad. Comienzan a sonar bien, incluso bíblico, pero pronto el espíritu se va, y todo, lo que queda es una religión muerta o un emocionalismo imprudente. Ese es el plan del diablo, una pequeña verdad, mucha confusión y destrucción total. Jesús advirtió en Mateo 24:24, para los falsos mesías y los falsos profetas aparecerán y realizarán grandes signos y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. La única defensa es permanecer anclada en el consejo completo de la palabra de Dios, interpretada a través de la lente del Espíritu Santo. Es por eso que no es suficiente conocer los versos bíblicos, debe conocer al autor.
Debes caminar con Jesucristo diariamente, dejar que el Espíritu Santo te enseñe, corregirte y revelarte la verdad. La palabra de Dios se describe como una espada de doble filo, Hebreos 4:12. Pero si la manejas descuidada o orgullosamente, puede herir en lugar de sanar. La humildad y la sumisión a Dios son su escudo contra el engaño. Antes de aceptar cualquier enseñanza, pregunte: ¿esto se alinea con todo el mensaje de la Biblia? ¿Me lleva más cerca de Jesús? Lleva el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, Gálatas 5, 22, 23, y así, a medida que avanzamos, es crucial ver que si bien al enemigo le encanta torcer la palabra, todavía no puede tocar ciertas verdades, verdades que siguen siendo inquebrantables, inamovibles y victoriosas en cada batalla. A continuación, veamos ejemplos poderosos de las Escrituras donde ni siquiera el engaño de Satanás podría prevalecer, y donde la palabra, pronunciada por la fe, trajo una victoria innegable. A lo largo de la Biblia, hay momentos impresionantes en los que la palabra de Dios, declarada con una fe inquebrantable, creó un escudo tan impenetrable que ni siquiera Satanás podría abrirse paso. Uno de los ejemplos más poderosos es el propio Jesucristo durante su tentación en el desierto. Cada vez que Satanás arrojaba las escrituras retorcidas y las sugerencias engañosas, Jesús no discutió ni negoció. Simplemente respondió: está escrito. Mateo 4, 4, 4, 7, 4, 10. Observe la simplicidad y la autoridad. Jesús no necesitaba discursos elaborados. Se paró firmemente en la palabra inmutable de Dios, y el enemigo no tuvo más remedio que huir. Este momento no es solo historia, es un plan para cada creyente, armado con fe, la Biblia y el Espíritu de Dios. David ofrece otro ejemplo inolvidable. Imagine a un joven pastor, armado con nada más que una honda, pisando un campo de batalla dominado por el miedo. Goliat no era solo un gigante de tamaño, encarnaba el espíritu de intimidación que paraliza la fe. Pero David no habló miedo, él habló el pacto. En 1 Samuel 17:45, David declaró: vienes en mi contra con espada, lanza y jabalina, pero vengo contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Sus palabras no eran meras bravuconadas, estaban arraigadas en las promesas de Dios, vivas en su espíritu. Y con una onda de acción alimentada con la fe, David derribó al enemigo. Satanás no pudo tocar ese tipo de proclamación audaz y dirigida por el Espíritu. Los primeros apóstoles llevaron esta misma autoridad imparable. Después de la resurrección de Jesús, el mundo trató de silenciarlos a través de amenazas, encarcelamientos y violencia. Pero Hechos 4:31 nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Incluso enfrentando la muerte, no retrocedían. Sus audaces declaraciones sacudieron ciudades, derribaron fortalezas espirituales y desataron olas de salvación donde quiera que fueran. Satanás trató de usar el miedo, la división y la corrupción para detenerlos, pero mientras permanecieran arraigados en la palabra viva, el infierno no podía prevalecer contra ellos. ¿Su secreto? No hablaron por miedo. Hablaron de la victoria, ya asegurada por Jesucristo. Verá, lo que estos héroes de la fe tenían en común no eran circunstancias perfectas o fuerza personal. Era una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. No negociaron con la oscuridad. Declararon luz. No cuestionaron las promesas de Dios. Se pararon sobre ellos. Y cada vez que lo hacían, las fuerzas del mal estaban paralizadas. La Biblia promete en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no devolverá nula, sino que logrará lo que Él desea y logrará el propósito para el cual lo envió. Eso no es tal vez, eso es una garantía, una certeza divina que incluso Satanás mismo no puede deshacer. A medida que continuamos, es crucial darse cuenta de que esta misma
Autoridad está disponible para todos los verdaderos hijos de Dios hoy, pero hay una distinción vital entre simplemente citar las Escrituras y liberarla con el poder del Espíritu. A continuación, descubriremos la diferencia entre alguien que solo habla la palabra y alguien que camina como un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Y por qué el infierno temblan en este último? A primera vista, cualquiera puede citar las Escrituras. Incluso los ateos pueden recitar versos que han memorizado para los debates. Pero en el reino del Espíritu hay una diferencia colosal entre las palabras pronunciadas por cualquier persona y las declaradas por un verdadero hijo de Dios. Romanos 8:15 revela esta verdad oculta. El Espíritu que recibiste trajo sobre tu adopción a la filiación, y por él lloramos, Abba, Padre. Es ese espíritu de adopción, ese sello de pertenencia a Dios a través de Jesucristo, que otorga autoridad divina. Cuando un creyente nacido de nuevo habla la palabra, el cielo mismo reconoce la voz, y el infierno temblora. No se trata solo de familiaridad con la Biblia, se trata de llevar la identidad que proviene de ser un heredero legítimo del reino. Piense en los 7 hijos de Seba, en Hechos 19, 13-16. Intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Jesús, a quien Pablo predicó. Hablaban las palabras correctas, pero carecían de la relación. El demonio respondió escalofriantemente: Jesús, sé, y Paul lo sé, pero ¿quién eres? Hechos 19:15. Sin el sello del Espíritu, eran impotentes. Las palabras sin relación son sonidos vacíos en el reino del Espíritu. No es suficiente saber sobre Jesús, debes conocerlo personalmente. Es la sangre de Jesucristo que cubre tu vida, y la costa del Espíritu Santo dentro de ti, lo que da tus palabras de peso sobrenatural. Es por eso que Satanás teme a un verdadero hijo o hija de Dios. Cuando declaran las Escrituras, no son solo palabras, es un decreto respaldado por la autoridad divina. Es la diferencia entre un civil que grita a un ejército y una emisión general de comandos. Un creyente nacido de nuevo no solo habla en la oscuridad. Hablan desde su posición en Cristo, sentado en lugares celestiales. Efesios 2:6. Es por eso que una oración susurrada de un creyente lleno de espíritu tiene más peso que 1000 versos gritados de alguien que camina en la carne. La autoridad no está en volumen, está en identidad e intimidad con Dios. Esta verdad también trae una responsabilidad sagrada. Cuando sabes quién eres en Cristo, no debes caminar casualmente a través de la vida. Estás llamado a reinar, a establecer el reino de Dios en la tierra, a hablar vida, curación, libertad y salvación. Tus palabras son armas espirituales. Proverbios 18:21 dice: La lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Cada declaración de fe, cada proclamación de las Escrituras que haces, ya sea construye el reino de Dios o retrocede las fuerzas de la oscuridad. Tu voz, ungida por el Espíritu Santo, se convierte en una fuerza que el enemigo no puede contener. Y ahora, a medida que avanzamos, es hora de aprender no solo el por qué, sino el cómo. ¿Cómo puede un creyente usar efectivamente la palabra de Dios para conquistar la tentación, superar la enfermedad, romper la opresión y silenciar cada duda? Prepárese, porque el siguiente paso lo armará con estrategias prácticas que cambian la vida para vivir como más que un conquistador en Cristo Jesús. La victoria en la vida cristiana no está reservada para unos pocos seleccionados. Está disponible para cada creyente que sepa cómo ejercer la palabra de Dios como un guerrero experimentado. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. No solo un libro para aliento, sino un arma para la batalla. Cuando un cristiano habla de las Escrituras en la fe, se convierte en una espada aguda y de doble filo, cortando mentiras, tentación, enfermedad, miedo y opresión. Pero esta espada no se balancea a sí misma. Requiere un compromiso diario intencional. Se llama a cada creyente a recogerlo, saberlo, confiar en él y usarlo con valentía. La victoria no es automática. Es aplicado por aquellos que se atreven a hablar las promesas de Dios más fuertes que las amenazas del enemigo.
Imagina que la tentación viene a tocar tu puerta. Duda susurrando, el miedo sofocante, el pecado seductor. Podrías entrar en pánico, o puedes dibujar tu espada. Podrías declarar, está escrito, súbete, entonces, a Dios. Resisten al diablo, y él huirá de ti. Santiago 4:7. Puede mantenerse firme y negarse a moverse. Ese es el poder práctico de las Escrituras. No solo leerla, sino manejarlo. Cuando la enfermedad ataca, en lugar de aceptar la derrota, declare, por sus heridas estamos curados. Isaías 53:5. Cuando el miedo te agarra, grita, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. Segunda Timoteo 1:7. La palabra se convierte en un ariete que rompe cada fortaleza. Pero usar la palabra efectivamente requiere, más que citar versos aleatorios, exige una relación y discernimiento profundos. Como un espadachín hábil, debes saber cuándo y cómo atacar. La oración y la meditación agudizan tus sentidos espirituales. Antes de hablar, escuche el liderazgo del Espíritu. A veces es una palabra de curación, a veces una palabra de reprensión, a veces una palabra de aliento. La Biblia no es solo una colección de dichos agradables, es un arsenal vivo, listo para ser desplegado bajo la guía del Espíritu Santo. Como Jesús dijo en Juan 14:26, el Espíritu te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que te he dicho. No estás peleando solo, el cielo pelea contigo. Otra estrategia vital es la consistencia. La victoria no viene por declaraciones ocasionales, sino por confesión persistente y llena de fe. Joshua 1:8 comanda: mantenga este libro de la ley siempre en sus labios. Medite en él día y noche, para que tenga cuidado de hacer todo lo escrito. Entonces será próspero y exitoso. Observe la conexión. La meditación conduce a hablar. Hablar conduce a la acción y la acción conduce al éxito. Es un ciclo divino de victoria. No espere a que la batalla comience a prepararse. Ejerce la palabra diariamente. Háblalo sobre tu vida, tu familia, tu futuro. Deja que sature tu mente y transforme tu atmósfera. Y ahora, mientras nos preparamos para cerrar este viaje que cambia la vida, hay un llamado a la acción crucial y final, un desafío sagrado para dejar que la palabra de Dios se siente latente en tu vida. Adelante, encenderemos un fuego dentro de ti para recoger la espada del Espíritu y vivir la victoriosa vida que Dios diseñó para ti. No te detengas ahora. El avance que has anhelado está a solo una declaración de distancia. Hay un gigante dormido dentro de muchos creyentes. Un espíritu guerrero esperando ser despertado por la palabra viva de Dios. Hoy, el Espíritu Santo suena una llamada de clarón. Es hora de dejar que la Biblia recolecte polvo en su estante o quede inactivo en su mente. Es hora de recoger tu espada y pelear. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de dos fordes. Eso significa que no es pasivo. Es poderoso, pero solo cuando se maneja. Nunca estabas destinado a vivir derrotado, desanimado o confundido. A través de Jesucristo, has sido equipado con todo lo que necesitas para caminar en la victoria. Pero es su elección levantarse, hablar, actuar. Imagine a un soldado que va a la batalla pero dejando atrás su espada, absurdo, ¿verdad? Sin embargo, todos los días, los creyentes enfrentan batallas espirituales desarmadas porque no usan el arma que Dios ha colocado en sus manos. Efesios 6 no es una sugerencia, es una estrategia divina para la supervivencia y el triunfo. Cuando declaras las promesas de Dios, no solo estás hablando palabras, estás haciendo cumplir la voluntad del cielo en la tierra. Jesús no solo se resistió a Satanás al ser santo, Él habló la palabra. Estás llamado a hacer lo mismo. No se trata de sentirse fuerte. Se trata de confiar en la fuerza de la palabra de Dios
incluso cuando te sientes débil. Este es tu momento de despertar espiritualmente, para sacudirse la apatía, rechazar el miedo, la duda y la complacencia. La palabra no está destinada a ser un hermoso libro admirado desde la distancia. Está destinado a ser tu arma, tu escudo, tu estrategia y tu victoria. El Salmo 149:6 dice: que la alabanza de Dios esté en sus bocas y una espada de doble filo en sus manos. La adoración y la guerra van de la mano. Comience su día hablando de vida sobre su familia, sobre su salud, sobre sus sueños. Termine su día declarando las promesas de Dios sobre su futuro. Haga de la palabra su primera respuesta, no su último recurso. Y comprenda esto: no tiene que ser un erudito bíblico para comenzar. No necesitas saber 1000 versículos de memoria. Comience con lo que sabe, alimentado por la fe, y el Espíritu Santo se encontrará allí. Memorice las promesas que hablan directamente a sus batallas. Escríbalos, declararlos en voz alta. Mira cómo cambia el ambiente. Mira cómo se rompen las cadenas. Mira cómo se mueven las montañas. No porque seas poderoso, sino porque la palabra en la que estás parado es imparable, respaldada por la autoridad del Dios Todopoderoso. Entonces, ahora, a medida que cerramos este increíble viaje, el desafío es claro. ¿Dejarás que la palabra permanezca latente o la manejarás con una fe intrépida? A continuación, elaboraremos una invitación, un grito de recuperación, por cada creyente listo para vivir la vida que Satanás no puede robar. Porque hoy no es solo otro día. Hoy podría ser el día en que el guerrero dentro de ti se despierta por completo. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado el poder de hablar la palabra de Dios en medio de una batalla? ¿Cómo cambió tu situación? Comparta su historia en los comentarios a continuación. Su testimonio podría encender la fe de otra persona hoy. Y si este mensaje agitó algo dentro de usted, no se vaya sin suscribirse al canal y golpear esa campana de notificación. Cada semana nos sumergimos en verdades que cambian la vida, que fortalecerán tu fe, agudizarán tu espíritu y te prepararán para la victoria. Recuerde, cuando activas la palabra de Dios en tu vida, no estás luchando solo. El cielo pelea contigo. No dejes que el enemigo silencie tu voz. Habla la palabra, vive la palabra y mira los milagros que se desarrollan. Y antes de ir, asegúrese de ver el próximo video que aparece en su pantalla. Es otra revelación poderosa que llevará su caminata espiritual aún más profundo. Soy Marco, y ha sido un honor compartir este viaje contigo. Hasta la próxima. Manténgase fuerte, manténgase audaz y manténgase lleno del Espíritu. Dios lo bendiga.